de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión estamos en Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Vamos a estudiar esta noche. Hemos avanzado 8 capítulos de esta preciosa carta, o este precioso tratado de Hebreos en el que se nos ha enseñado mucho. Estamos en el tema ya del nuevo pacto, ¿verdad? Que ahora Dios ha hecho con sus hijos escogidos. Un nuevo pacto del cual, según el capítulo 8, ya había sido profetizado desde tiempos antiguos por los profetas, y que ahora, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, está vigente ese pacto. En el capítulo 9 se va a hacer una reseña de cómo eran los sacrificios, el lugar santísimo terrenal que Dios había revelado a Moisés, en donde se hacía el sacrificio, en donde se hacía también la expiación de los pecados del pueblo en aquel tiempo. Para ello, dice la Escritura en el capítulo 9 de Hebreos, que habían ceremonias que se celebraban y que había un santuario terrenal que era simbólico. Aunque era simbólico, no quiere decir que no estaba avalado por Dios. Sí lo estaba. Pero la Escritura nos está enseñando que esas ceremonias que allí se hacían no quitaban el pecado de la vida del hombre de una forma permanente, no limpiaba su conciencia. Sí había una ceremonia de cada cierto tiempo con la que se hacía cierta expiación, pero en el mismo estudio vamos a descubrir que no era perfecto. Por eso que era repetitivo ese sacrificio. Cada cierto tiempo el sacerdote lo hacía. ¿A dónde lo hacía? Ahora lo va a explicar el capítulo 9 de Hebreos. Dice así: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Quiere decir, un santuario que estaba aquí en la tierra, que simbolizaba el lugar donde Dios se manifestaba. Eso, cuando usted oiga de la palabra en la Biblia, tabernáculo, la palabra templo, en el tiempo antiguo, era ese lugar donde Dios había señalado que se debería de hacer este tipo de ritos. No lo hacían en cualquier lugar, sino que había sido establecido por Dios. Y también las ceremonias que allí se hacían habían sido establecidas por Dios. Y alguien dirá: pero ¿por qué, hermano, va a hablar de esta historia? Simple y sencillamente porque es necesario conocer cómo se ejercía el sacerdocio en el tiempo antiguo y cómo ahora en el nuevo pacto nuestro Señor Jesucristo nos ofrece un mejor sacerdocio, nos ofrece un sacrificio que quita el pecado permanentemente de nuestra conciencia a aquellos que han nacido de nuevo. Y vamos a ir viendo esas diferencias. Dice que en ese santuario, que era un lugar que era terrenal, porque las cosas que allá había eran terrenales, aunque eran sí consagradas a Dios, algunas eran, como lo dice, de oro puro. ¿Por qué? Porque el oro significaba la pureza, hermano, de Dios. Porque en ese lugar, hermano, lo consagrado era no a un ídolo, sino al Dios eterno, al dueño del oro y de la plata, al que sustenta todas las cosas. Hacia él era consagrado ese lugar y todos los instrumentos o utensilios que habían en ese santuario. Dice el versículo 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En el tabernáculo, en ese lugar del cual revela la palabra en el libro de Éxodo, que Dios le habló a Moisés cómo lo debería de elegir, qué materiales deberían usar. Ahí, hermano, dentro de ese tabernáculo había un santuario. Se podría decir que era una pequeña casa, pero en esa pequeña casa, ese lugar se le llamaba el santuario y estaba dividido en dos partes. En la primera parte dice el versículo 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada como el lugar santísimo. ¿Y qué sucedía allí? Dice que en el lugar santísimo
entraba todos los sacerdotes, cualquier tipo de sacerdote podía entrar a esa primera parte del santuario. Si podríamos decir que este auditorium era el santuario, aunque era un poco más pequeño, podríamos decir, hermano, que estaba dividido en dos partes. En una, vamos a ver qué era lo que había en la primera parte. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban, oiga bien, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Eso estaba ¿dónde? En la primera parte. Significa que aquí tendría que haber un velo. Y detrás de ese velo, allí estaba el ¿qué? El candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Eso estaba en la primera parte de ese santuario. Ahora, allí entraba cualquier tipo de sacerdote todos los días, hasta ese lugar. ¿Por qué razón entraban? Porque había necesidad de que se fuera en el candelabro, hermano, estaban las lámparas encendidas. Y cada cierto tiempo había que ir a llenarlas de aceite para que se mantuvieran encendidas en el candelabro. Y también cada ciertos días se cambiaban los panes. Los panes eran literal, tal como los había establecido la demanda de Dios. Entonces, ¿cualquier sacerdote podía entrar allí? Sí. ¿Por qué entraban allí? Porque allí solo estaba el candelabro, que es aquel famoso candelabro. No lo tenemos nosotros aquí en ningún dibujo, pero es un candelabro de 6, ¿cómo explicar? Que tenía 6 lugares, 6, ahí habían 6 velas. Y cada cierto tiempo tenían que entrar ¿a qué? A llenarlas de aceite para que no se apagaran las luces que tenía ese candelabro. Ahora, 24 horas estaban esas luces, sí. Y los panes se cree que cada 7 o 8 días los cambiaban, ¿verdad? Luego, allí, solo eso estaba en la primera parte de ese santuario, de ese lugar llamado el lugar santo. Pero después de ese velo, había un lugar que se le llamaba el lugar santísimo. Que dice del lugar santísimo, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado ¿cómo? El lugar santísimo. Eso era ya lo último. Ahí entraba cualquier sacerdote, ahí ya no. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Quiere decir, un sacerdote superior a los demás. Sí, el sumo. Por eso dice la palabra sumo sacerdote. Eso era en tiempo antiguo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún en tiempos de la venida del Señor Jesucristo ya existía el templo y se hacían todavía sacrificios. Pero en ese lugar, llamado el lugar santísimo, ¿qué había allí? Bueno, dice el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta, oiga, de oro puro, de oro por todas partes, perdón, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estas 3 cosas que estaban solamente en el lugar santísimo tienen una gran representación. Primero, cuando dice que estaba en la urna de oro contenía el maná, ¿qué representa el maná? El maná representaba el sustento que Dios había traído a aquel pueblo llamado Israel en la peregrinación de Egipto hacia Israel. Ellos pasaron por un desierto y en ese desierto, hermano, Dios los sustentó con maná. Ese maná representaba que Dios no los dejó ni aún en el desierto, que Él les había dado un sustento que nunca habían visto. Nunca lo habían comido, no lo comieron en Egipto, no lo comieron nunca estando esclavizados, pero Dios se los dio camino en el desierto hacia Canaán. ¿Representaba qué? Una maravilla de Dios, que Dios se había manifestado a ese pueblo.
por lo cual fue consagrado y fue colocado, hermano. No era que allí había maná así, sino que se había hecho una figura de maná, un gomer de harina, por decir, de lo que se había hecho, de lo que estaba hecho el maná. Eso representaba una medida de harina, el maná, el sustento. Y esto nos dice algo, hermano. Es Dios quien nos sustenta. ¿Se recuerdan que Jesús dijo: yo soy el pan venido del cielo? El que come de este pan no tendrá hambre jamás. Entonces el Señor Jesús representa para nosotros ese pan, ese maná que vino del cielo. Los israelitas lo comieron literalmente, pero usted y yo lo hemos creído por la fe, y con ello nosotros podemos ser saciados. ¿De qué? ¿Necesitábamos perdón de pecados, hermano? Sí. Cuando creemos en Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, el que cree en mí, en ese momento le estamos ¿qué? Sustentando nuestra alma de perdón, de salvación, de vida eterna. ¿Es Jesús el maná para nosotros? Sí lo es. Pero en aquel tiempo solo era algo simbólico. Eso es lo que Dios quiere. Por eso estamos aprendiendo esto, porque más adelante nos va a enseñar que este pacto no era que era defectuoso en ninguna manera, pero de alguna manera no era tal vez eficiente para hacer una obra completa en el hombre, para perdonarle los pecados. Segundo, ¿qué había en el versículo 4? Dice así: después del maná, la vara de Aarón que reverdeció. Cuando Dios se manifestó también a su pueblo Israel, Él hizo prodigios y milagros. Y Dios, llevando al pueblo por el camino, mucha gente quiso ser sacerdote. Y dice, hermano, que Dios le dijo a Moisés que todos los que quieren ser sacerdotes, que se corten una vara. Esto está, hermano, en el libro de Éxodo. El pueblo, hermano, en aquel tiempo, mire qué glorioso pacto en el que usted está. El sumo sacerdote solo era elegido por Dios, el sacerdote, y tenía que ser de la descendencia de Aarón, tenía que ser un levita. Entonces, pero cualquiera quería tomar ese cargo, y dijeron: ¿qué acaso solo por Aarón Dios no puede ser sacerdote? Entonces le dijo Dios: ¿saben qué? Les voy a demostrar que todos lleven una vara. La vara que reverdeciere, ese será llamado al que yo he elegido para sacerdote. Y la única vara, ¿saben cuál fue la que reverdeció? La de Aarón. ¿Y qué significa que una vara cortada reverdeciera? ¿Por qué no reverdecieron las otras? Primero, era señal que Dios había determinado que Aarón era el sumo sacerdote. Segundo, que reverdeciera, estaba hablando de acerca también de lo que a futuro se le conocería como se conoce, que nosotros vamos a resucitar. Nosotros resucitaremos, estaremos en una tierra cuando muramos, sí, pero si hemos creído en Cristo, ¿qué va a pasar con nosotros? Resucitaremos. En aquellos todo era simbólico. Les estoy explicando, todo era simbólico. Ya explicamos el maná. Jesús mismo dijo que lo que comieron los israelitas solo les quitó el hambre terrenal, pero no os dio Moisés el verdadero pan. Ya lo dijo el Señor Jesucristo en los evangelios. El verdadero pan venido del cielo soy yo, dijo el Señor. Ahora, ya tenemos dos cosas. ¿Eso dónde estaba? En el lugar santísimo. Vamos por la tercera. ¿Qué más había allí? Y las tablas del pacto. Se cree, hermano, que de alguna manera u otra en ese lugar, en la urna, adentro estaba. Ahí estaba una compilación de lo que se conoce como la ley o los mandamientos. Pero, ¿qué significaba eso? Significaba el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Y se supone algunas, ¿cómo podríamos decirlo? Hay algunas creencias de que dentro de ese lugar estaban partículas de la primera ley.
la cual Dios hizo con su dedo. ¿Cuántos sabemos que Dios hizo una ley con su dedo? Y se la entregó a Moisés. Pero Moisés la destruyó al ver que aquel pueblo a cual Dios había elegido como una nación santa, como una nación en la que Dios se quería manifestar, ¿cómo encontró Moisés a ese pueblo? Descarriado. ¿Qué hace Moisés? Destruye esas primeras tablas. Luego él tiene que tallar otras. Entonces se cree que en ese lugar estaban partículas de las primeras tablas de la ley, ¿verdad? Eso que significaba el pacto, el decreto de parte de Dios para con su pueblo. Ahora, hermanos, todo eso, vuelvo a repetir, estaba en un lugar llamado lugar santísimo. Ahora, ¿qué más sucedía allí? Dice el versículo 5: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Esa urna estaba cubierta por unos querubines que estaban velando hacia adentro, porque representaba, hermano, que ahí estaba, ahí se manifestaba la gloria de Dios, en algo simbólico. La Biblia dice en la historia de Israel, cuando la presencia de Dios estaba sobre ese lugar, en el día había como una columna de nube, y en la noche había como una columna de fuego sobre eso. Y cada vez que se movía la columna de nube, ¿sabe qué hacía el pueblo? Desmontaba el tabernáculo y caminaban donde la nube lo dirigía. En el día era una nube, en la noche ¿qué era? Una columna de fuego. Alguien dirá, ¿eso será algo de ficción? No, es una realidad. Sí, lo puede ver usted si no cree en Cristo Jesús, pero es una realidad. Es un hecho que sí se dio. Eso existió, sí. Pero eso significaba algo también. Representaba que el pueblo tenía la presencia de Dios, lo que se le conoce en el tiempo antiguo como la Shekinah, la gloria de Dios visible. Algo se veía de Dios, sí. En el día era como un humo, como una nube, y en la noche era una columna de fuego. Y cuando la nube se movía, ¿qué hacían los israelitas? Movían el tabernáculo y avanzaban hasta donde se posaba la nube. Quiere decir que la nube los iba dirigiendo. ¿Y sabe qué representaba también? Lo que hoy la iglesia debe de entender, que no es una nube que está sobre usted, es la presencia del mismo Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quién lo dirige a usted? ¿Quién debe de dirigir mi vida? El Espíritu Santo. Usted y yo, ¿qué somos entonces? Somos el templo ahora de Dios. Mis amados hermanos, lo que usted y yo tenemos y creemos no es cualquier cosa. En aquel tabernáculo que hemos medio dibujado ahí, ¿verdad? Es único simbólico. Porque usted y yo hoy tenemos un mejor pacto. Por eso es que en el versículo 5 aclara, ¿verdad? Aparte de todo eso, les quiero decir, no vamos a entrar en detalles porque sí, solamente es para tener una idea, porque los israelitas o los hebreos a los cuales está dirigida la carta, ellos conocían bastante detalladamente todo eso que se hacía y existía en el tabernáculo. Ellos lo sabían porque ellos practicaban esos mismos ritos, esas mismas ceremonias. Ahora dice el versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora, ya tenemos el lugar santo, ya sabemos que había allí. Ahora el lugar santísimo también, ya sabemos que había allí. ¿Qué se hacía allí también? Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, ahora voy a explicar, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, ¿se refiere a la segunda parte? ¿Cómo se llamaba? No. La primera parte se llamaba lugar santo. Lugar santísimo. En el lugar santo dice el versículo 6 que todos los sacerdotes entraban allí para hacer un culto
el culto que se hacía allí, como le vuelvo a repetir, los sacerdotes entraban para cambiar los panes de la propiciación que estaban allí en el lugar santo, para encender las lámparas del candelabro. Pero en el versículo 6 dice también: entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Por favor, busque, Abrancito, el capítulo 18 de Números y vamos a ver qué tipo de culto se hacía en ese lugar santo. Ahí está establecido lo mismo que dice aquí, ¿verdad? En el capítulo 18 de Números, no vayan a perder la cita de Hebreos, necesario es que vayamos también reafirmando que era lo que ahí se hacía. En Números encontramos en el capítulo 18, versículo 2 al 6. ¿Lo tenemos? Permítanme, quiero ver si no me equivoco. No es 6, sí, Números 18 del 2 al 6. Dice así, mire, se lo voy a leer yo. Y a tus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos. Y tenían limitaciones también. O sea, a pesar de que era simbólico, hermano, si alguien entraba sin haber sido purificado y hacía algo indebido en ese momento, ahí, vuelvo a repetir, ¿representaba la gloria de Dios en ese lugar? Sí. ¿Y qué dice allí? Que si alguien hacía algo indebido, ¿qué pasaba? Podía morir. ¿Tenían limitaciones? Sí. Versículo 4, 13. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis cuidado del santuario y cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Era un lugar respetado, claro que sí. Claro que sí. Era representaba tanta santidad, ¿sí? Ahora, hermano, ¿por qué estoy trayendo estos versículos a colación? Si aquello que era simbólico destruía la vida del hombre, si no se afirmaba, tenemos que nosotros darnos cuenta de lo grande que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Somos mejores que esta gente? En ninguna manera. ¿Y a dónde puede usted entrar? Dice la palabra de Dios que usted no entra en un lugar simbólico, sino a la misma presencia de Dios. ¿Quiere decir que el estar aquí, solo estamos aquí presentes? No, estamos presentes delante de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. Usted no ha venido solo, vi los hermanos, vi la congregación. No, vino al lugar donde se reúnen los hijos de Dios. ¿Y quién estaba presente allí? El mismo Dios. Donde 2 o 3 se reúnen, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Mi presencia está en medio de él. Vayamos al estudio de Hebreo, por favor. ¿Nos queda claro qué era lo que se hacía en el lugar santísimo, en el lugar santo? Solo entraban, cambiaban las velas, hasta allí nada más. ¿Eso podía hacerlo cualquier sacerdote? Sí. Ellos estaban encargados de todo ese tabernáculo, sí. Pero en el versículo 7 dice la segunda parte. Pero en la segunda parte, solo, ponga atención a esto, el sumo sacerdote una vez al año. ¿Lo pueden leer conmigo? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo para llegar a ese lugar santísimo, hermano. Se tenía que sacrificar un animal, y con esa sangre, hermano,
se pedía expiación por los pecados ¿de quién? ¿Perdón? Pero no solo del pueblo. Lea conmigo nuevamente el versículo 7. Pero en el lugar santísimo, ahí no entraban todos los días. Lo dice la Escritura, ¿verdad? No lo digo yo. En esa última parte que usted ve allá en el dibujito, lastimosamente no yo poner aquí. En esa última parte de la casita pequeña del lugar santísimo, esa última parte, ahí solo podía entrar el sumo sacerdote a cualquier hora. No. Una vez al año. Porque ¿qué se cree que había allí? Ya lo leímos en el versículo 4. Ahí estaba el arca, esa urna llamada arca, en donde estaba el ¿qué, hermano? Dice que tenía los querubines viendo hacia abajo porque cuidaban que ahí estaba el ¿qué? La gloria de Dios. Ahí se manifestaba. No podía entrar cualquiera, tanto que hay una ocasión en la historia de Israel, y esto está en la Biblia, que David quiso trasladar esa arca en una carreta de bueyes, pero él en su corazón nunca quiso hacer maldad. Dice que la llevaban, hermano, y cuando a medio camino dice que Usa, un sirviente a quien David le dijo, traen el arca, puso, dice que la carreta en la que llevaban esa arca casi se caía. Viene Usa y toca la carreta. ¿Y saben qué le pasó? ¿Ah? Murió. Porque no cualquiera podía estar cerca de ¿qué? Del arca. El arca del pacto, hermano, en muchas ocasiones fue robada por los enemigos. Se la llevaban y ¿sabe qué sucedía? El arca llegaba, hermano, la llevaban al templo del ídolo de aquella nación enemiga de Israel. Y dice una ocasión que Dagón cayó, el ídolo, hermano, cayó postrado ante el arca. Aunque solo era simbólico. Y solo era sombra. Mire qué glorioso era. O sea, ese primer pacto, hermano, ¿tenía manifestaciones gloriosas de Dios? Sí, claro que sí, pero solo para la nación de Israel. Dice que cuando esa arca estuvo en la casa de un hombre llamado Obed, dice que Dios bendijo grandemente esa casa, ¿no? Porque ¿qué representaba el arca? Dijimos, la gloria de Dios. A ese lugar, en el tabernáculo, estaba la parte final del santuario, llamado el lugar santísimo. A ese lugar no entraba cualquiera. Aunque fuera sacerdote, no podía ser cualquiera que entraba. Solo el sumo. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y qué tenía que hacer para poder entrar sin que le consumiera, hermano? Sacrificar un animalito, derramar sangre y con esa sangre expiar los pecados. Vean conmigo, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. O sea, el sumo sacerdote no era santo. Por naturaleza no, era escogido entre los hombres. Entonces dice que también la sangre que él ofrecía era también por él, porque había pecado. Lo está diciendo la Escritura, no lo digo yo. Amén. Por sí mismo y por los pecados de ignorancia. O sea, hay pecados. ¿Cuáles son los pecados de ignorancia? Aquellos que aparentemente, hermano, se hacen sin ningún tipo de intención, ¿verdad? Que no premeditó y de repente usted cometió un error, cometió un pecado. Entonces venía el sacerdote, sacrificaba el animal, con esa sangre estaba expiando el ¿qué? El pecado de él mismo y los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Para qué lo hacía? Para que el pueblo no fuese consumido. Amados hermanos, si la presencia de Dios simbólicamente representa un lugar glorioso que puede destruir al hombre, porque ese lugar, si Dios es santo, 3 veces santo, ¿cómo es su lugar donde vive? Santo. ¿Cómo puedo yo entrar, hermano, por mi propio medio? No puedo. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Derramó su sangre por usted. Y por esa sangre es que usted puede orar al Padre y no le pasa nada.
Por ese sacrificio es que usted puede venir aquí y decirle: Señor, perdóneme porque pequé. Y esa sangre le perdona sus pecados. Por eso, porque ¿qué debería de venir sobre nosotros, hermanos, cuando nos acercamos a Dios? ¿Destrucción o no? Pero la sangre de Cristo no permite que usted, cuando ora, no sea destruido, sino lejos de ser destruido, es oído, es escuchado por Dios. Usted ha entrado a la misma presencia, como lo dice este mismo libro de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si aquel sumo sacerdote a esa gloria terrenal tenía que entrar bien purificado, hermano, y por eso no entraba todos los días, sino que una vez al año, a ofrecer incienso, a ofrecer, hermano, expiación por el pecado de él y por el del mismo pueblo. 8. Dando el Espíritu Santo a entender lo que les decía anteriormente. Con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, pero no a ese, sino al que usted y yo hoy entramos. Por eso se hacían esos ritos. Porque el Espíritu Santo solo habitaba en ciertas personas y temporalmente. Hoy el Espíritu Santo está en todos aquellos que nos llamamos creyentes. ¿Cuántos creyentes habemos aquí? Pero en este tiempo, no. A veces se manifestaba en el profeta, a veces en el sacerdote, a veces en el rey, pero temporalmente. Reposaba. Incluso hay momentos en los cuales dice, hermano, que en el rey llegaba el Espíritu Santo cuando había una guerra y de repente estaba el Espíritu Santo ayudando al rey, pero no permanecía allí. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para que veamos las ventajas que tiene el nuevo pacto en el cual usted y yo estamos. Ahora ya no se necesita sacrificar animales, porque Cristo se sacrificó por nosotros. Y necesario es que conozcamos lo que se hacía en ese lugar, para que veamos los beneficios que nosotros tenemos, hermano. Vayamos terminando, versículo 8, dando a entender el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Pero a cuál lugar santísimo? Al cielo, no a este terrenal. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras ese lugar estaba, no había acceso a la gloria eterna como hoy usted la tiene. ¿Cuántos creemos que al orar nuestra oración llega al cielo? En aquel tiempo no. Se tenía que hacer todo ese rito para que por un hombre que llegase a ese lugar, ese hombre intercedía por el demás pueblo. ¿Cuántas veces? Una vez. Acceso entonces a la gloria de Dios, al lugar santísimo, no había. Ni aún para el mismo sacerdote podría decir: voy al lugar santísimo a conectarme con la presencia de Dios. En aquel tiempo, hermano, no podía hacerlo cualquier día. ¿Cómo estaba el camino hacia el lugar santísimo? ¿Abierto? No. Si ahí dice que solo una vez podía entrar. ¿Y por qué nosotros no aprovechamos? No nos dan ganas de orar. Imagínense, cuando orar, hermano, es un beneficio, es uno de los beneficios recibidos a través del creer en Cristo Jesús. Si en aquel tiempo solo el sumo sacerdote podía interceder, ahora usted que tiene el Espíritu Santo ya no necesita ese sacrificio. Vayamos terminando. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no, ponga atención a esto, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, hermano. Todo eso que hemos leído, todo lo que se practicaba en el lugar santísimo, ¿hacía perfecta la conciencia del hombre? ¿Ah? No lo estoy diciendo yo, la Biblia lo está diciendo, ¿verdad?
Aunque se hacía todo eso, ¿por qué entonces había necesidad de repetirlo? Porque no hacía perfecto al hombre para presentarse delante de Dios. No podía. Por eso dice la Escritura en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Eso, hermano, no podía cambiar la mente y el corazón del hombre. Por eso es que en el capítulo 8 que estudiamos las semanas anteriores nos decía, pondré mi palabra en su mente y ¿a dónde más? En el corazón. Pero en este tiempo, hermano, no podía ser, no sucedía eso. Por eso que solo los ritos eran externos. Dice el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar. O sea, eso se hacía mientras no venía ¿quién? Jesucristo. Pero estando, quedémonos en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Ese tabernáculo era hecho de esta creación? Sí. ¿Qué materiales tenía? De la tierra. Pero aún ahí estaba la gloria de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, ¿y Cristo Jesús de qué gloria vino? ¿De ese tabernáculo? De uno verdadero, ¿verdad? Entonces, ese sacrificio se hace perfecto. El perdón de pecados. Ese sí puede expiar pecados. Ese puede cambiar la mente del hombre. Sí. Y el corazón del hombre también. Por eso, hermano, lo que usted y yo tenemos hoy, esto es mejor que lo que tenían ellos. Desde luego va. Terminemos en el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquella redención era eterna. La redención que hacía el sacerdote. No, ¿cuánto duraba? Un año. ¿Y la redención que Cristo hizo? Eterna. Cristo ya no va a volver a venir a crucificarse para perdonar los pecados del hombre. Ya lo hizo una sola vez. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Aquellos ritos y sacrificios que se hacían eran temporales. Pero el que Cristo hizo por usted y por mí es eterno. Dele gloria a Dios. Esto no es para libertinaje, esto es para vivir, hermano, agradecido que usted vive en la misma presencia de Dios y Dios guarda su vida y no es consumido cuando eso es lo que merecíamos nosotros por ser pecadores. Por ser pecadores, ¿qué merecíamos? La ira de Dios. ¿Pero qué nos dio Dios? A Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos redención. ¿Y qué tipo de redención? Una que dure unos 5 días. Dura para siempre. Por eso su salvación, hermano, asegúrela, atesórela, guárdela y déle gracias a Dios porque esa salvación es eterna. Amén, gloria a Dios. Dejémonos aquí. Vamos a continuar la próxima semana con este estudio bíblico.